Seguimos en Noticias del Poder. Como lo anunciamos en la presentación, algunas frases fuertes que dejó el lanzamiento de Eduardo Duhalde. Sí. Una candidatura que estuvo precedida por todas estas declaraciones fuertes en torno a reprimir o no reprimir las manifestaciones públicas que tienen que ver con la toma de terrenos, ¿no? Sí, la cuestión de la represión me aparece como un tema central, clave y hasta de divisoria de aguas. Y si me permitís hacer una pequeña digresión al respecto. Sí. Digamos, es un tema que también, digamos, convoca a la idea de pensar en épocas pasadas. La década del 70, el actual Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, que en ese momento se desempeñaba como ministro del Interior, dio un discurso a la policía. En el discurso a la policía, él dijo, la policía, estamos acostumbrados a decir que la policía es algo parecido a esto, la que guarda el orden, solo que ahora este es un nuevo orden el que deberá custodiar o guardar. Yo creo que la discusión está dada en términos no solo en el marco de lo que significa la represión propiamente dicha. ¿Y qué significa reprimir? Porque Duhalde tuvo frases fuertes como reprimir es una obligación del Estado. Digo, nadie va a dudar, digamos, que el Estado es el que ejerce el monopolio de la violencia física y legítima y con éxito. Claro. Y lo reclama para sí y con éxito. Ahora, de todas maneras, lo que hay que pensar es si esta es la medida, si la represión es la medida o no es la medida. Digamos, se está pensando en realidad en otra cuestión. Se está hablando de un orden diferencial. Claro. Duhalde lo dice como apuntando el gobierno está en falta, no está cumpliendo con algo que es su obligación. Claro, como que el gobierno no cumple, como bien vos señalás, Cali, con su obligación ante el proceso de usurpación, por ejemplo, que pudo haber de tierras. Ahora, muy atinado estuvo también Alberto Fernández cuando habló al respecto de este tema, diciendo de que por supuesto que la usurpación es un delito, pero ¿por qué? Pero también hay que pensar, digamos, a qué obedece este proceso. Y en alguna oportunidad, en este programa, nosotros hemos comentado, digamos, cómo era el proceso de la relación territorial y política. Y es más, lo hemos situado en función de lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires. Dado que en la provincia de Buenos Aires, por la estadística, casi el 90% de la población se concentra en el 17% del territorio. Claro. Hablamos de ciudades importantes, ¿no? Como Mar del Plata, Bahía Blanca, digamos. Sí, sí. Y el conurbano, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, el último censo acaba de mostrar que en el total del país la provincia es poco más que el 38%, ¿no? Y casi todo concentrado en el Gran Buenos Aires. Me parece que ese es un punto clave que si la política quiere advertirlo y el político que tiene una mirada ya de estadística lo quiere advertir, tendría que repensar la relación geográfica, espacial, política y por habitante. Porque, digamos, esa concentración, y termino con este pie de página, trae consecuencias, precarizaciones laborales, problemas de inseguridad, deficiencias de infraestructura. Sí. Ahora, todo esto está marcando también, te pregunto, digamos, como dos lineamientos claramente diferenciados de cara a las próximas elecciones, sí, ¿no? ni hablar. Dos pensamientos, dos líneas, dos que algunas pueden llegar a unirse, caso Duhalde, Macri, hay versiones sobre diálogos entre ellos y demás, tal vez de Narváez, y por otro lado, lo que está representando hoy el gobierno nacional y estos lineamientos que está marcando tan claramente. Duhalde dijo, como vos decías, el Estado tiene la obligación de reprimir, no hay que tenerle miedo porque eso no significa matar gente. Si no saben lo que es la paz, que claro, yo les voy a contar de qué se trata. Y en los discursos, en las entrevistas que ha dado Duhalde, se posiciona como él quiere mostrar como que lo que sucede es caos, confusión, anarquía, si se quiere, y que él representa el orden. Él es el representante. Digamos, poniéndose en ese contramodelo, ¿no? Claro, esto que decís vos es completamente cierto, porque es pensar el concepto de ideología como concepción del mundo y como concepción de valores también, digamos. Y lo que hay son dos valores, digamos, contrapuestos, más allá de que puedan pertenecer a un mismo espacio político desde sus orígenes, porque tanto el kirchnerismo como el dualdismo provienen, digamos, de esta misma rama llamada peronismo, ¿no es cierto? Pero con sus distintas vertientes, aristas y modalidades. Yo tengo mis dudas, mi expectativa, mi interrogante de cómo va a congeniar y a coordinar el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires la política de seguridad. Acaba de anunciar hoy a la mañana la presidenta algo que ya se venía anticipando, pero que ahora se ha hecho concreto, el envío de gendarmes
sobre todo para lo que vos marcabas, el conglomerado del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Lo acaba de anunciar, estuvo Scioli, estuvo la presidenta, estuvo el jefe de gabinete. Mañana está prevista una reunión entre la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, nacional, y el gobernador Scioli, quien va a ir con su ministro del área, ¿no? Con Ricardo Casal. ¿Y cuáles son Tal vez con tus sospechas? el jefe de la fuerza también. ¿Cómo van a hacer para coordinar? Porque algo se ha dicho ahí, como que hay, no digo distintas visiones, pero tal vez... ¿Diferentes criterios? Diferentes criterios. Sí. En la provincia se ha buscado a través de nuevas leyes, de reformas judiciales y demás, endurecer un poco las excarcelaciones, que tal vez el gobierno nacional también defienda eso, pero hay que ver si esta nueva línea que traza el gobierno nacional es acompañada o hay matices entre la provincia y la nación, ¿no? Sí, me sugiere lo que estás comentando también una idea. Así como quizás puede haber un proceso de absorción mutua también, ¿no? Porque creo que la presentación que hizo la presidenta en relación a los gendarmes es una presentación de imagen y de presencia, digamos, donde están los vehículos, donde están los efectivos, donde está la fuerza capaz de persuasiva, perdón. Quiero decirte algo que tenía que ver más con lo que habitualmente el gobernador de la provincia tiene capacidad de mostrar o diseñar hacia la opinión pública. Sí, aparte me surge esta pregunta, digo, claramente se dio una instrucción a la Policía Federal que esté desarmada para cuando va a repeler alguna manifestación pública que tiene que ver con ocupaciones o algún otro tipo de manifestación, que tratan de ir más por el consenso y por buscarle soluciones sociales de inclusión social que por solucionarlo rápidamente, solucionarlo entre comillas, con represión. Yo si fuera abogado del diablo te diría que es un policía o un trabajador social. No, y yo te quiero preguntar, ¿la policía de la provincia de Buenos Aires va a seguir la misma línea? ¿Va a ir desarmada a enfrentar los conflictos sociales? Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, muy complejo. Es una pregunta difícil. La verdad que sería demasiado complejo responderla. No creo. Pienso que no. Por eso... No, a mí me parece que ahí habría que repensar nuevamente el modo de abordaje que hay en relación a los temas que puedan ser considerados delitos, que puedan tener una extracción social, básicamente. Hoy también la presidenta en eso estuvo de alguna manera acertada, si se quiere. Por una parte dijo, no creemos en términos solamente de pensarlo como un problema de inclusión social, ni tampoco lo vemos como una cuestión represiva y del delito. O sea, es un mix de ambas cuestiones. También está la versión, que se escuchó bastante, de una sospecha del gobierno nacional de que hubiera alguna intencionalidad que metiera la mano en la fuerza federal y por lo tanto se provocara lo que pasó en el Parque Indoamericano y que por eso la decisión de desarmarlo, porque en realidad la orden ya estaba impartida, la de no reprimir, desde siempre, desde el gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Cristina, esto hay que decirlo, siempre estuvo la orden de no reprimir. Sucede que en algunos casos, por algún motivo, la policía se le fue la mano, actuó y se está investigando si las muertes del Indoamericano tuvieron que ver con la Policía Federal. Entonces tal vez la decisión de desarmarla vaya a ser, porque no alcanza con la orden de no reprimir, sino que a veces se actúa en forma irregular. Sí, y también, déjame agregarle esto también, uno puede pensar de que podía haberse dado un efecto dominó. Digamos, que los sucesos del Indoamericano, el Club Alvareño de Villa Lugano podían empezar a tener un efecto dominó en todo el territorio nacional y en el territorio bonaerense también. Digamos, de hecho, digamos, el intendente de Quilmes, el Bárbaro Gutiérrez, digamos, está afectado por una usurpación. Él reconoce que tiene tomas en su distrito. Y que tiene tomas en su distrito. Digo, esto me parece que también es una muestra, digamos, la presentación que hace hoy la presidenta con la Gendarmería es una muestra de disuasión, digamos, plena, digamos, donde el Estado también, porque este conflicto trajo serios inconvenientes. Le trajo inconvenientes al gobierno en cuestión de imagen. Sí. Y le trajo inconvenientes a Mauricio Macri en cuestión de imagen. Y te diría más, de los dos me parece más perjudicado el gobierno nacional. Es muy factible y de hecho porteño. Este fin de semana uno de los medios, llamémoslo perfil, comentó de que había un descenso, un 10% menos de la imagen de la presidenta, lo que significa que esa imagen estaba afectada por
que se percibía que el Estado había estado ausente en el conflicto. Sí, y que a la gente mucho no le interesa quién tiene la culpa, sino que quiere que se actúe y se solucione el conflicto. Sí. Hay que ver cómo evoluciona. Es cierto lo que vos apuntás y me parece un dato muy relevante a tener en cuenta cómo continúa eso, ¿no? Porque la presidenta seguramente ha tomado nota y hay que ver cómo sigue la historia. Por eso me parece que la reunión de mañana entre Scioli y Cristina Fernández, y la ministra de Seguridad, va a ser importante en función de cómo se van a coordinar esas acciones. Ahora, vos que sos una persona informada en relación a los temas políticos, te vuelvo a repetir algo que te preguntaba en la presentación del programa. ¿Cómo ves la situación del ministro Aníbal Fernández? Yo coincido un poco con lo que se ha publicado y ha trascendido, que sufrió un recorte de poder muy grande. Esto el jefe de gabinete jamás lo va a admitir porque gente que conversa con él lo niega. Dicen que no estaban ni enterados de que... Pero coincido en que la presidenta lo va a querer adentro del gobierno, acotado, pero dentro del gobierno. Y conociéndolo, Aníbal Fernández no creo que por él mismo decida dar un paso al costado. Todo lo contrario, va a seguir dando una pelea grande. Lo que sí se está notando una tensión fuerte dentro del gabinete, porque Nilda Garré, pese a que Aníbal dice que la va a ayudar y demás, no es precisamente alguien con la que se llevaba muy bien. Entonces, esa diferencia seguramente se va a notar, esa tensión va a estar en el gabinete, como creo yo también que esa tensión va a estar entre los sectores sociales más de centro-izquierda, representados en el gobierno nacional, y el PJ bonaerense. O sea, que la interna política también hace mella, digamos, en la situación coyuntural que se está atravesando en relación al tema de tomas y en relación a los cambios políticos. Pero te quiero hacer una pregunta. Sí. También, digamos, apareció este fin de semana una serie de comentarios en relación a posibles candidatos a vicegobernador, Sí. en la provincia de Buenos Aires. Sí. A mi entender, es un tema para discutir, porque para desarrollar la parte, si querés... si el gobernador, disculpa que te interrumpa, Sí. pero si el gobernador Daniel Scioli, digamos, como presumiblemente lo haga, sea candidato, digamos, a una reelección como gobernador, digamos, hay dos cuestiones. La primera, que por el nivel de imagen que tiene y por la intencionalidad, la última medición que hubo de intencionalidad de votos, él no tendría mayor inconveniente, digamos, en la relación de la fórmula, porque no necesita a alguien que lo acompañe en una fórmula. Esto es por un lado. Y por el otro lado, que si lo acompaña alguien en una fórmula, sería un candidato propio, como te podría decir alguno de los que estuvo hoy en un acto dentro de la residencia, porque hoy el gobernador Scioli estuvo junto con Mario Porto, digamos, hizo agrupación La Dorrego, junto con Arlía y junto con su agrupación y junto con la ministra Álvarez Rodríguez con su agrupación. Ahí brindó una charla por el fin de año, pero fue un espacio propio del gobernador. El gobernador podría tener un candidato propio que podría ser hasta el mismo Cacho Álvarez. Sí, el ministro de Desarrollo Social. Te propongo esto, Jack, porque hoy tenemos un programa bastante condensado, bastante acotado, pero vamos a un corte, vamos a estar con el señalador, porque no vamos a abandonar el señalador, por más que estemos... Si no me dejas contarte año, lo que te quiero contar y encima no me dejas hablar del señalador. No, y para en el tintero desmenuzamos este tema que me proponés de los gobernadores, el vicegobernador y la distinta alternativa en provincia de Buenos Aires. Vamos a un corte entonces y volvemos con el señalador. Dale.